No sé si nos podrías explicar un poco qué es la interseccionalidad. ¿Dónde está el límite? Cuando yo escucho de la interseccionalidad, en realidad lo que viene a mi mente, y tienes razón, no sé si es por alguna visión sesgada de mi formación, que es un poco más analítica, pero entonces yo veo un contexto en el que, como te mencionaba antes, si voy agregando cada vez más elementos, que como te decía pueden ser la discapacidad, el género, mis preferencias sexuales, mi estatura, si soy atlético o no soy atlético, la belleza, etc. Puedo seguir, ¿no? Puedo seguir. Lo que me lleva, o la respuesta lógica es que voy a llegar al individualismo y que voy a llegar a que cada persona es diferente de otra. Y entonces voy a decir, tal cual yo como soy o como estoy constituida ahorita, es muy difícil que haya otra persona que tenga las mismas necesidades, aptitudes, habilidades, ventajas y desventajas, tal cual yo las tengo formadas ahorita. Y yo me puedo identificar con un grupo y a la vez me puedo identificar con otro y con otro y con otro y con otro, y entonces me suena un poquito ilógico este concepto por ese sentido, porque al final siento que están llegando a lo mismo, a decirme cada persona es diferente y cada persona tiene sus propias necesidades y sus propias cualidades. Que las personas se preocupen por las necesidades individuales de los demás me parece excelente, pero creo que creo que eso lo podemos hacer sin necesidad, desde mi punto de vista, de este concepto que se llama, o que se ha nombrado así, interseccionalidad. Y entonces saber que hay necesidades individuales de todos, eso me parece muy bien, ¿no? O sea, pero tú ahorita mismo lo planteas, ¿no? O sea, está esta persona, esta mujer que tiene que ir a buscar a sus hijos y que a lo mejor no tiene un trabajo, pero habrá otra que sí lo tiene, ¿no? Y entonces, ¿dónde la meto? ¿En qué categoría la meto? Y entonces, desde mi punto de vista, lo que hace esta cuestión de interseccionalidad, y lo que me ha parecido que hace mucho esta ideología, no sé si es como del posmodernismo, es como hacer grupos que se sienten oprimidos, por ejemplo, mujeres, ¿no? Que se unen y que no se dan cuenta que cada una tiene necesidades distintas y que como coinciden en una, que eligieron que fuera el género, dicen, pues yo quiero... o nosotras queremos más bien esto en particular. Y van y buscan algo que no saben qué es, porque cada una tiene necesidades diferentes, pero se unen en un grupo que para ellas les parece que son iguales. Entonces, no sé, como que desde mi punto de vista se me hace que promueve mucho más el tema de, y ahorita voy a entrar en otro tema, que es el racismo, porque estoy diciendo, este grupo al que yo pertenezco tiene las mismas necesidades que yo, y piensa lo mismo que yo, en lugar de decir yo soy un individuo que tiene pensamientos y necesidades distintas, desde mi punto de vista mucho más parecido a la realidad, a identificarte o protegerte de un grupo, de decir nosotros o nosotras creemos esto. No sé qué piensas al respecto, si es lo mismo, al final la interseccionalidad llegará a una individualidad. Yo creo que tocas dos temas bien importantes. El primero es esta tensión entre individuo y colectivo, o individuo y sociedad. Yo aquí creo que es importante mencionar que la identidad de las personas, que es diferente a una personalidad, ¿no? Cuando hablamos de personalidades, estas características sí muy tuyas, ¿no? Y que en psicología tendemos mucho a atribuirle todas las características a la persona, ¿no? Es decir, pues así es ver, ¿no? Tan chan. ¿Cuál es la limitación de esto que no nos permite ver como toda esta trayectoria histórica, ¿no? Es decir, yo, Alfonso, esta persona que se encuentra sentada en este momento aquí charlando contigo, pues no soy yo solito, es decir, no me generé de la nada, ¿no? Tuve un trasfondo, una trayectoria, y entonces, claro que yo tengo características personales, pero estas características personales se van entretejiendo con las de otras personas. La identidad no se construye por voluntad del sujeto, sino que tiene que ver con elementos colectivos, ¿no? Entonces, la interseccionalidad justo lo que hace es visibilizar, ¿no? Echar luz sobre estos grupos, estos colectivos que históricamente, socialmente, políticamente han sido relegados. Y la bondad que yo reconozco en la interseccionalidad es desmontar este falso mito de la igualdad, ¿sabes? ¿A qué voy con esto? Voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho. En México todos somos iguales ante la ley,
Sí, claro, hasta que uno comete un delito, ¿no? Y podemos ver casos de estos políticos súper corruptos, ¿no? Que vendían agua en vez de medicamento para niños con cáncer y que les piden una multa de 15,000 pesos. Cuando tienen a la familia viviendo en Londres, una de las colonias más ricas del mundo, y tienes una estudiante feminista que ha sido acusada por la universidad y a quien le quieren cobrar 4 millones de pesos. Es decir, y podremos meternos a términos jurídicos y argumentar, pero entonces, ¿cuál es la vara, no? La interseccionalidad creo que justo lo que hace es echar luz y decir aguas, ¿no? En este discurso, bajo este discurso de igualdad, de todos somos iguales, pues justo hay personas que tienen necesidades, ¿no? Y esta igualdad aparente es la igualdad pues, de un determinado tipo de personas. Pues échale ganas, ¿no? O sea, todos somos iguales. Si le echamos ganas igual, llegamos a ser empresarios multimillonarios. Claro, pero el piso no está parejo para todos. Si yo tengo una familia con mucho capital económico, pero además tuve oportunidad de aprender 4 idiomas y estudié en una universidad de prestigio, pues capaz que no estoy en las mismas condiciones que alguien que habla apenas español y que con trabajos está estudiando una carrera. Y la interseccionalidad justo es súper potente como categoría porque lo que hace es decir aguas, ¿no? O sea, si hay colectivos que se han visto relegados a derechos muy básicos, ¿no? Pensemos en el derecho a la salud, ¿no? Una persona, en México nos dicen la salud es pública, es un derecho, pero pensemos en alguien que es una mujer que ha sido abusada sexualmente y vive en Chiapas y no habla castellano y entonces llega a una clínica y solicita que le hagan una revisión de rutina porque tuvo un sangrado, pero ella no habla español. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿Se garantiza el derecho de esta mujer a la salud? Pues muy probablemente no. Y lo que justo hace la interseccionalidad es decir, aguas, ¿no? Esta mujer que vive en México, que es reconocida como una ciudadana mexicana, pero que no habla castellano, cuando llegue a una clínica a solicitar el servicio de salud, pues tiene una necesidad específica. ¿Cuál? Pues que en Chiapas, que es un estado multilingüístico, multicultural, que en una clínica solo habla en español, pues te dice mucho, ¿no? De cómo se está haciendo la situación. Yo creo que eso es por un lado, ¿no? Y en relación a esto que acabo de decir, tú mencionabas esto de la posmodernidad y creo que algo de lo que nos han criticado mucho a las humanidades es esto, ¿no? De somos súper posmodernos y pareciera que la posmodernidad no dice nada, pero creo que la posmodernidad es producto de la propia lógica de pensamiento de las personas. ¿En qué sentido? Pensemos en la propia noción de individuo. O sea, un individuo es un producto de la modernidad, ¿no? El hecho de que tú y yo hayamos podido decidir qué queríamos estudiar y en qué trabajo queremos estar es producto de esta posmodernidad de decir, bueno, pues Alfonso, que fue hijo de herrero, no está destinado a ser hijo de herrero. Puede dedicarse a otras cosas que no sean la herrería, puede estudiar psicología, puede estudiar una ingeniería. Ahí en esa noción de individualidad está el ejercicio de la reflexión moderna. ¿Qué hace la posmodernidad? Pues cuestionar los propios discursos de la modernidad, ¿no? Y decir, a ver, bueno, igualdad, claro que está súper chida, pero la igualdad, ¿desde dónde? O sea, Jack Valencia, que es una filósofa así de las más fregonas que tiene México, justo dice, aguas con el discurso de derechos humanos, porque ¿desde dónde se construyen los derechos humanos? Libertad, ¿desde dónde? Igualdad, ¿desde dónde? Democracia, ¿desde dónde? ¿Y cómo se construye la democracia? Y yo creo que cuesta un poco de trabajo porque a todos nos han vendido esta idea de los derechos humanos como universales. Pero creo que cuando uno vive en un contexto como el que vivimos en México y en general en Latinoamérica, en el que hay mucha desigualdad, hay harta violencia, a veces hablar de libertad pues se desdibuja un poco, ¿no? Entonces yo creo que esto de la posmodernidad, no dudo que haya situaciones que se llevan al extremo, pero sí es una herramienta analítica que puede servir un montón para generar rutas de una igualdad real, ¿no? No una igualdad de discurso en el que todos somos iguales, pero seguimos siendo desiguales, ¿no? O disparejos. Me causa curiosidad porque hablas de igualdad, pero creo que hay dos conceptos que son parecidos y que se confunden, y entonces es igualdad y equidad, y entonces ahí vengo un poco a retomar lo que yo mencionaba antes, que es un poco del individuo, ¿no? Y entonces igualdad es darle a todos parejo, ¿no? Sin ver sus necesidades propias, y equidad es dar, o sea, según lo entiendo, darle a cada quien lo que necesita. Entonces lo que necesitamos es igualdad o es equidad. Es que esto que preguntas me parece bien importante, ¿no? Y súper potente. En el sentido de que la igualdad como elemento político es súper importante. ¿En qué sentido? Que ontológicamente las personas somos iguales, ¿no? Es decir,
No importa mi tono de piel, mi orientación sexual, a qué equipo le vaya, soy igual o debería de ser igual, ¿no? Entonces, la igualdad sí funge o tiene una función bien importante en el sentido de que nos marca cuál es el objetivo al que deberíamos de aspirar. Y la equidad a mí me parece una herramienta política porque parte de reconocer las desigualdades. Equidad, justo como tú lo dices, la equidad es darle a cada quien lo que necesita. ¿Cómo sé yo qué necesita cada persona? Haciendo visibles las desigualdades. Es decir, si yo traigo como mucho este discurso de todos somos iguales, capaz que cuando vea a alguien en una necesidad específica no la reconozco. Es mucho este discurso de, no se trata de feminismo y machismo, se trata de humanismo o igualitarismo, ¿no? Agárrate a la raja. ¿Por qué? Porque entonces en este discurso de igualdad se invisibilizan chorro de condiciones de violencia sexual, ¿no? Feminicidios, no estamos diciendo que los hombres no se mueran, pero las condiciones, las lógicas son diferentes, ¿no? Entonces, incluso en este discurso de igualdad, desdibujamos las particularidades, o pensemos, por ejemplo, en tu área de expertise, ¿por qué mueren hombres y mujeres? Quitemos los homicidios. Las condiciones de muerte naturales, pensémoslas, son diferentes. Entonces, en esta diferencia, si nosotros no incorporamos una perspectiva más de equidad, a la hora de implementar políticas, por ejemplo, públicas, van a tronar, ¿no? Porque tal vez las necesidades de los hombres como población y hombres, otra vez a la mirada interseccional, hombres de cierta condición de edad, con cierto nivel socioeconómico, se va moviendo. La lógica entonces va modificando. Para cerrar esta idea, creo que, de nuevo, la equidad lo que hace es, primero, parte de visibilizar desigualdades, por lo tanto necesidades específicas, se implementan acciones para más o menos poner al mismo nivel las condiciones, y entonces la equidad, a mí hay una expresión que me gusta mucho, porque la equidad entonces va marcando la ruta hacia la igualdad, ¿no? Es decir, toda la equidad va a generar estas condiciones que nos permitan llegar a una igualdad real, ¿no? Ya no solo discursiva de todos somos iguales, somos hermanitos de la caridad y nos llevamos súper chido. No, primero hay que reconocer que sí hay condiciones acá que se tienen que trabajar para entonces llegar a esto de acá, de la igualdad. La igualdad es una característica inherente al ser humano, ¿no? O debería de ser. Este compa que vive en Polanco, ¿no? Que ha estudiado en los mejores colegios, debería de tener la misma noción o la misma valía, la misma dignidad como persona que el que vive en el municipio más pobre de la Ciudad de México. A eso se refiere la igualdad, porque es más valorado el que habla inglés que el que habla Setzal, por ejemplo. Muchas gracias por haber visto este video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Dejen sus comentarios. Y todas sus dudas.